Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo va? Vamos a estar explicando cómo fue el trade de hoy. Un trade stop loss y un trade en positivo. Es cierto que hoy quebré una de mis reglas del trading, pero tampoco la más grave, pero sí una que no debería pasar. Pero nada, la verdad que hoy fue un día difícil después de haber hecho lo que hice ayer. Fue un día difícil operar. Tenía bastante bronca interna, quizás ni tendría que haber operado, pero tenía como una ansiedad de querer ya pasar la cuenta de fondeo de nuevo porque siento que me mandé una cagada y tengo que volver a estar en el momento que estaba antes, que era con la cuenta fondeada, que era lo que me merecía por haber hecho las cosas bien. Y ahora hoy me encontré como en un momento de ansiedad de decir, tengo que hacer un trade rápido, sé que la paso rápido, que me salen bien las pruebas y nada, no es un pensamiento lógico, no es un pensamiento correcto que tengo que mantener. Creo que ya me calmé, me saqué este día de encima y nada, vamos a seguir intentando hacer las cosas bien. Y ahora voy a pasar a explicar qué fue lo que hice mal, que no estuvo tan mal, pero estuvo mal. Venimos acá. Volvemos a estar en prueba de fondeo y tenemos esto para el día. Voy a irme a 15 minutos. Hacemos así, hacemos así. Primero, hoy era alcista, más que bajista para empezar. Primero porque la reacción que tuvimos ayer fue importante hacia la alza y además porque tenemos una S&P en temporales altas bastante importante y confirmada, como en el Nasdaq o en el NQ que se tomó el mínimo de un punto importante y en el IS no se tomó e igual tuvo la reacción, así que es un punto importante y ahora yo creo que somos más alcistas que bajistas. ¿Hacia dónde éramos más alcistas que bajistas? En mi opinión, a buscar liquidez cercana. ¿Qué es la liquidez cercana? Para mí, en mi opinión, la liquidez cercana la tenía en el Nasdaq y eran los máximos de Londres y de Asia de sesiones anteriores. Es decir, el del lunes, ya hace 2 días. Como ven, en el S&P estábamos un poco más lejos, estábamos en un FVG bastante importante, que en el Nasdaq no lo teníamos tan claro, entonces me pareció mejor idea tomar un trade por el Nasdaq que por el S&P. Pero el primer trade lo tomé por el S&P y fue erróneo, más que nada por una regla bastante básica que yo intento respetar, que es la siguiente. ¿Dónde estamos? Acá. Como ven, eh, quiero ver si se ve en 30 minutos. La verdad que fue un poco forzado, viéndolo ahora, pero no importa, lo vamos a hacer igual. ¿Qué fue lo que yo esperaba en el Open? Esperaba movimientos alcistas. ¿Cómo es que se iban a dar esos movimientos alcistas? Después de manipular hacia la baja. Entonces, ¿qué fue lo que yo esperé? Antes del Open o en el Open, vemos este mínimo que tengo marcado en esta zona. Con este mínimo, vamos a irnos a 15 minutos, así se ve mejor. Y vemos cómo el Nasdaq, perdón, estamos acá. Perdón, vamos de nuevo. El primer trade, ya me lo acuerdo, lo tomo porque tomamos liquidez en esta zona. Liquidez. Ya viendo esto me acuerdo de un error que cometí también hace no mucho tiempo, así que lo vamos a revisar. Como ven acá, tenemos una pequeña SMT, pero ¿por qué no es correcta esta SMT para tomar un long? ¿Por qué no es correcto haber tomado este trade? Por el simple hecho de que no estamos en equilibrio del precio. Vamos a irnos acá, que fue donde lo tomamos, justo acá. Yo tenía esta SMT, es correcto, con esta de acá. Imagínense que todo esto de la derecha no está y tenemos esta SMT. Pero ¿por qué está mal esta operación? Porque no estábamos en equilibrio de precio. Como ven, ¿qué significa el equilibrio del precio? Significa que para un comprador, por encima del 50%, no es atractivo el precio porque él viene en tendencia alcista comprando, comprando, comprando y no le sirve de nada comprar acá. Lo que le está sirviendo en esta zona quizás es tomar un poco de ganancia, bajar el precio para volver a entrar en esta zona y a partir de acá poder seguir subiendo a un precio al 50% de lo que lo vendió, más o menos, digámosle, imagínenselo así. Entonces, primer error es ese, haber tomado una operación en esa zona de
del equilibrio. Segundo error, había noticias a las 11 de carpeta roja, las podemos ver. Carpeta roja, esta. Short Job Openings, no tengo ni idea si es importantísimo, importante o no importa de nada, pero es roja. Y necesitábamos enterarnos o esperar hasta ese momento. Así que ese fue el error principal, no haber esperado hasta la noticia y no haber esperado hasta un retroceso hasta el 50% al menos. Entonces, ¿qué fue lo que yo opiné? Tuvimos rechazo después de la S&P, cerramos por encima de este IFBG en 15 minutos. Váyase a ver esto. Todo lo que dije fue perfecto. Mis targets eran alcistas, pero estaba muy equivocado y claramente en la siguiente vela de 15 minutos me fui en stop loss. Primer error, perfecto. Segundo error, acá perdí 500. Una de mis estrategias dice en la gestión de riesgo, primer stop loss de 500, el segundo es de 250 lo que puedes arriesgar. Eso fue lo que yo debería haber hecho, pero la verdad es que en parte también es que entré con lo mínimo, que es un contrato, podría haber entrado en micros, pero entré en mini con 1 y el stop loss me quedó de 500, lamentablemente. Así que tuve que ir con eso, así que eso también fue parte de romper mi estrategia, mal, pero la tendencia la tenía clara, la dirección la tenía clara y confié en mí, en mi estrategia y esta vez sí estaba bien el trade, porque si se fijan ahora, desde el mínimo hasta el máximo, tocamos el 50%, indicando que ya había habido un rebalanceo del precio y los compradores volvieron a entrar y con fuerza. Y es ahí cuando yo entro en este trade, después además de las 11, de haber esperado la noticia. ¿Qué fue lo que esperé? Vamos a verlo acá, que se va a ver más claro. Este sí fue una... ¿Estoy bien? Sí, solo que me pasé. Acá estamos. Este sí fue un buen trade. Acá y acá. Acá y acá. Perfecto. Listo. Este sí fue un buen trade porque se dio todo. Dirección alcista. Esperábamos un rebote en un rebalanceo también. Acá hay FBGs y está el equilibrio del precio. Teníamos liquidez en la zona alta, que era el máximo de Londres y el máximo de Asia. Algo que igual me precipité quizás un poco y no esperé a que lleguemos a esa zona, pero en el 1 a 2 yo me fui. Y nada, ¿qué fue lo que esperé? Como ven acá, tuvimos manipulación. Acá, perdón, acá tuvimos S&T. Acá tuvimos manipulación. Esta de acá. Perfecto. Manipulación. Tuvimos un FBG que no se respetó. Esto lo voy a borrar por ahora. Y en el transcurso, yo después de haber visto que pasaron las 11 y el precio lo que hace es manipular el S&P y en el Nasdaq no lo hace y ya estábamos en una zona de poder empezar a hacer alcistas, cuando veo este gran impulso alcista y que empieza a romper el FBG, que esto estaba así, FBG, decido meterme en long sin esperar a que abra acá, tranquilamente podría haberlo hecho, esto así, pero la verdad que me quedaba un stop loss muy grande y ya no era algo que me acomodaba a mí, entonces lo que quise hacer fue ver si tenía una reacción y entré en el movimiento de esta vela, no esperé hasta que se cierre, vale aclarar que también está mal, pero no me parece una decisión tan alocada, siempre tuve mi stop loss por acá abajo, y nada, tenía mucho más coherencia cuando cerró esta vela en decir, ok, perfecto, definitivamente la liquidez a tomar está en la zona superior, esta sería la principal, la buy side liquidity le vamos a poner, y si no, después teníamos los máximos de Asia, que los tenía marcados, que sabía que íbamos a ir a buscarlos, sabía, entre comillas, pero nada, vi el resultado y dije, no tengo por qué seguir arriesgando más capital, ya me había recuperado lo de la pérdida y estaba en positivo, un 1 a 2, arriesgando 550 más o menos, me llevé 1100. Este es el trade que tendría que haber tomado, este es el trade que tendría que haber evitado, porque no se daba con nada de lo que yo opero, simplemente vi y forcé de nuevo un FBG que se rompe. La estrategia del FBG que se rompe es correcta, pero
tiene un trasfondo mucho más importante para mí, que es entender el contexto y que las condiciones sean las correctas. Va a haber FBGs que se rompan, va a haber FBGs que no sean respetados, pero eso no quiere decir que cambió la tendencia. Puede ser tranquilamente una manipulación hacia la alza para después seguir cayendo más, o hacia la baja para después seguir subiendo más. Y eso es lo que pasa muchas veces y tengo que acordarme. ¿Dónde quiero ver un FBG que no se respeta? Perfecto. Si quiero ver eso, tiene que ser una zona donde yo pueda estar confiado. ¿Dónde es eso? En esta zona, por ejemplo, de acá para abajo. Si de acá para abajo sucede eso, entiendo que estamos ante una posibilidad de cambio de tendencia, por ejemplo. ¿Dónde más? En un FBG. Si yo estoy en un FBG, por ejemplo, tengo este FBG marcado y estoy en esta zona, digo, perfecto, me encantaría entonces en esta zona ver cómo un FBG no se respeta, digámosle algo así, vamos a poner así. Me encantaría ver este FBG donde el precio está viniendo, qué sé yo, esto es así, y después hace algo así. Ya no sé ni qué estoy dibujando, perdón. Nos quedamos con lo que se expliqué. El FBG tiene que ser roto en lugares donde entendemos que el precio a partir de ahí, por contexto macro, puede darnos una reacción. Quise mantener este trade, no lo mantuve, como dije, me fui en 50.653. Pude haber dejado de operar en la primera operación, sí. Me podría haber dado el changui también de los 250, que yo estaba confiado en que éramos alcistas. Se veía bastante claro, además era un retroceso a tomar liquidez y seguir subiendo. Mi error fue en la ansiedad de querer recuperar todo de nuevo, de volver a estar como antes. Entonces operé en el mercado antes de una noticia. Y eso está mal. Tengo que operar después de la noticia. Antes de la noticia, a menos que esté clarísimo, clarísimo, no tengo que operar. Es más, ni siquiera tendría que operar. Pero bueno, después yo, cuando cerré esta operación, lo único que hice fue ver este FBG que habíamos formado. Y dije, bueno, es bastante posible que vengamos a esta zona. Y la verdad que podría haber reentrado con un stop loss de nuevo por esta zona y realmente ir a targetear los de Asia, que están justo acá, que era lo más obvio para mí, pero bueno, estoy contento con haber cerrado el trade. Si volvía acá y me sacaban break-even, me iba a doler, porque después se iba a dar el movimiento y aparte ya tenía la pérdida, y con el break-even iba a tener que dejar de operar, y no quería pasar por eso, la verdad. Así que vi los $1.100, más o menos, 1.200, y me llevé la operación en profit. Un 1 a 2, claro, y un 1 a 2 que perdí, claro. Eso es lo bueno del riesgo-beneficio 1 a 2. Así que nada, a seguir, 50.653. Ahora sí veo la plata, porque tengo que saber cuándo llego a 3.000 o cuánto necesito para llegar a 3.000 en un trade. Pero cuando pase la prueba de fondeo, algo que voy a aplicar es dejar de ver la plata. Simplemente ver gráficos y riesgos-beneficio. 1 a 2, 1 a 3, perdí un stop loss, nada. Dejar de ver la plata. Eso es lo que creo que me está incomodando, pero bueno, lo vamos a ver cuando vuelva a esa etapa. Muchas gracias a todos. Un agradecimiento también para los que me apoyan. Parece que quizás no sirve o es simplemente un comentario, pero me sirve mucho a mí este tipo de comentarios. Le agradezco a Dani Brochero, que siempre está y que me empuja para adelante y me hace entender que es parte del proceso, aunque yo lo sé. Pero nada, es lindo tener a veces un feedback y saber que alguien entiende y me compadece y espera que a mí me vaya bien. Así que nada, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. La verdad que está siendo una semana difícil, pero yo creo que vamos a salir adelante. Saludos y hasta la próxima.